diferenciación, periodo de crecimiento rápido, y precisamente nos hemos quedado, ya habíamos visto el desarrollo hasta las cerca de las 27 semanas, ya vimos hasta la semana 40, pero esto lo vimos entendiendo que el periodo de crecimiento de diferenciación y el de crecimiento rápido, este, pues habíamos dividido los periodos de diferenciación desde la fecundación hasta que se aparece ya el feto, es decir, desde la fecundación hasta las 9 semanas. Luego el de crecimiento rápido de las 9 semanas a la semana 27. Y luego el de crecimiento absoluto de la semana 27 hasta el término del embarazo. Hablando de la fisiología fetal, ¿qué cambios vamos a encontrar? Ya vimos las diferentes medidas que podemos encontrar ultrasonográficamente y vimos los cambios importantes en cuanto al peso y las características más importantes. Ahora vamos a hablar por cada uno de los diferentes sistemas que se van a desarrollar en lo que es la fisiología fetal. Eh, Previamente ya estamos hablando del periodo de crecimiento absoluto. El periodo de crecimiento absoluto, como les decía, va de la semana 27, desde que el feto ya es viable, o sea, cuando el feto ya es viable, ya puede sobrevivir, decimos que estamos a partir de la semana 27. Esto ya lo habíamos comentado en la clase. En este periodo aumenta rápidamente hasta alcanzar un peso promedio en América Latina de 3,300. Aquí lo que vamos a encontrar es que hay una creciente madurez fisiológica y por lo tanto, ya les decía, ya es más posible que sobreviva el feto después de la semana 27. Y vemos ya que, por ejemplo, si comparamos la longitud del fémur, nos puede indicar ya perfectamente en qué percentila nos encontramos, en la 90, en la 50 o en la 10. Para la longitud del fémur, una longitud de fémur de un embarazo de 37 semanas va más allá de los 7,75 centímetros, 7,2 para la percentila 50, longitud de fémur para la semana 36-37, y en la percentila 10, que es la percentila baja, 6 centímetros con 48 milímetros. Aunque esta puede ser utilizada desde la semana 14, igual que la longitud de fémur, la longitud el diámetro biparietal es una medición muy importante. Diámetro biparietal, longitud de fémur y circunferencia abdominal nos sirven para establecer y poder sacar el peso aproximado del feto por ultrasonido. Esto lo hace ya las tablas que traen ya incluidas los aparatos de ultrasonido, midiendo ya diámetro biparietal, longitud de fémur y circunferencia abdominal, podemos encontrar peso aproximado del producto. Y hay una medida que definitivamente es muy importante, les decía, es el diámetro biparietal, que desde la semana 14, es decir, ya desde los 3 meses con una semana podemos ya estarla midiendo, pero que nos sirve mucho el resto del embarazo, es el diámetro biparietal. Este diámetro biparietal, vean ustedes, a la semana 38, en la percentila 50 es de 94. O sea, un buen diámetro biparietal a las 37, 38 semanas, 94 milímetros de diámetro biparietal. Es decir, 9,4 centímetros. En promedio, mide el diámetro biparietal a la semana 38. En la percentila 10, cuando el feto está en el límite bajo, 87 milímetros, 8,7 centímetros. Y en la percentila 90, un feto tendiente a ser grande, 10 centímetros de diámetro biparietal. Pero el promedio encontrado para un diámetro biparietal que tenga buen peso, que no nos dé problemas de
de distosia porque no puede encajarse por el tamaño de la cabeza, 9.4 centímetros en promedio, a término entre la semana 37 y 38. Diámetro biparietal. La talla fetal en semanas también pues es útil, sin embargo pues la talla fetal tendríamos que obtenerla a través de más de una medición porque lo que medimos generalmente es la longitud cráneo-caudal, porque el feto está en actitud fetal, no está de una manera que podamos medir toda su longitud. Pero aquí vemos comparadas que a la semana 37, cuando inicia el término, el feto tiene una longitud media de 49 centímetros, llegando a la semana 40 con 50 centímetros de longitud, es decir, de talla fetal. Talla fetal de 49 a partir de la semana 37 y llegando a 50 a la semana 40. El peso fetal también ya veremos, ya habíamos establecido lo que es la regla de Johnson para calcular el peso fetal de acuerdo a la longitud del fémur y, perdón, al fondo uterino. Y aquí vemos cuál sería el peso de fetal de acuerdo a las semanas de gestación, hasta la semana 20. Fíjense, el promedio de un feto que tiene 20 semanas en la percentila 50 es de 495 gramos, es decir, menos de 500 gramos a las 20 semanas. Esto marca la diferencia entre lo que es un aborto y un parto prematuro también, o una muerte fetal. Se dice que si no sabemos las semanas de embarazo de un feto que, por ejemplo, haya muerto, es conveniente pesarlo. Si pesa más de 500 gramos, tiene más de 20 semanas. Si pesa menos de 500 gramos, es probable que tenga menos de 20 semanas. Lo mismo con respecto al peso para América Latina, de acuerdo a las semanas de gestación. Fíjense ustedes, en la semana 40, al término del embarazo, en la población de América Latina, incluyendo la población mexicana, la percentila 50 estaría cerca de 3.600 gramos para un feto de 40 semanas de término. En la percentila 90 tenemos ya un peso de 3.900. O en la percentila 10 un peso de 2.750 para un feto que es de término, pero en la percentila 10. Aquí tenemos también los pesos en diferentes edades. Pero lo importante que vamos a ver ahora es precisamente algunos de los sistemas más interesantes en su desarrollo o en el desarrollo del feto. Y uno de ellos es el sistema musculoesquelético. Quizá es importante porque allá adentro la manera de reconocer que todo va bien, de ver que el feto está creciendo bien, pues es a partir de verle ya el sistema musculoesquelético, principalmente sus huesos. Y los huesos, aunque ya están previamente, a la semana 13 de embarazo, después de la semana 12-13, se osifican y pueden verse ya los huesos fetales, principalmente el fémur y la columna vertebral y la cabeza. Vamos a ver entonces que el cráneo está formado en su mayor parte por hueso membranoso, las extremidades y la columna por hueso cartilaginoso. Los huesos los puntos de osificación de la columna se identifican primeramente, quizás sea lo primero, y la evidencia de la existencia ósea se puede observar desde la semana 14. Por ultrasonido ya podemos ver huesos a partir de la semana 14. Por eso, a partir de ahí, recuerden ustedes que la medición de muchos huesos nos permite establecer cómo está creciendo el feto.
a través de las curvas que les presenta, que vimos de la longitud de fémur, para ver a cuántas semanas corresponde. Pero la longitud de fémur es una medida que no vamos a obtenerla en un embarazo joven, pequeño, sino a partir de la semana 14 principalmente, así como el diámetro biparietal. En cuanto al tracto gastrointestinal, está casi completamente desarrollado en el feto eh, muy pronto. Vemos que hay líquido deglutido con material sólido. Este material sólido, el líquido deglutido, por supuesto, es líquido amniótico, y el material sólido tiene células de descamación del feto, pelo, partículas de vermis gaseoso, como ya lo habíamos comentado cuando vimos el desarrollo en sus diferentes etapas. Así es que el líquido amniótico tiene suspendidas partículas de células descamadas, pelo fetal, partículas de vermis gaseoso. Aparte del líquido amniótico, tenemos estas partículas, células descamadas, pelo y partículas de vermis, que posteriormente, cuando se desprende este vermis gaseoso ya en un embarazo más avanzado, va a ser el origen a unas partículas que se pueden ver macroscópicamente, conocidas como grumos, grumos en el líquido amniótico. Entre más grumos vemos, es más maduro el embarazo. Si vemos pocos grumos, es que pues el vermis gaseoso todavía se encuentra adherido al feto. El intestino delgado ya es funcional y bajo condiciones normales, por supuesto, no hay evacuaciones dentro del útero. Es decir, el feto no evacúa puesto que no está funcionando todavía su sistema digestivo como funciona al nacimiento, porque las sustancias nutritivas le llegan por el cordón umbilical. El bebé no está comiendo, pues, ¿no? Todos los nutrientes le llegan directamente por el cordón umbilical. Pero sí hay sustancias en el intestino que no se absorben cuando el feto deglute líquido amniótico, quedan atrapadas en el intestino células descamadas, pelos, partículas de vermis, que sufren el efecto de los pigmentos biliares, y ahorita esto lo vamos a ver más adelantito. Pero bajo condiciones normales no hay evacuación del contenido intestinal hacia el líquido amniótico. Normalmente no sucede. Tiene que haber un factor que determine que esto suceda, y esto puede ser un reflejo vagal en el feto que genere que haya una expulsión del contenido intestinal hacia el líquido amniótico. También pudiera observarse en productos en presentación pélvica durante el trabajo de parto. Ya el intestino grueso está funcionando y está reabsorbiendo agua y electrolitos, el intestino grueso. Cuando hay atresia alta del tubo digestivo, me refiero a una atresia esofágica, ¿qué podría estar ocurriendo? Que no hay deglución, y entonces el líquido amniótico, el líquido que debe ser absorbido en el tubo digestivo, se queda en la cavidad amniótica, en la cavidad amniocorial, y puede incrementar el volumen de líquido amniótico. Puede incrementar el volumen de líquido amniótico y darnos un polidramnios. Es una razón, no es la más común, pero y ya vamos a hablar del tema, vamos a hablar de polidramnios y de oligohidramnios. Pero una razón por la cual se incremente la cantidad de líquido amniótico, de una razón anatómica, por una malformación congénita, es una atresia del esófago, donde termina en un fondo de saco esa atresia y no se comunica con la porción baja o con el estómago. Una atresia tipo 4, esofágica, pues nos puede dar un polidramnios, porque ese líquido que debería estar dentro del tubo digestivo no se absorbe, no entra y se queda en el líquido amniótico. ¿Alguien comentó algo, por favor?
¿Sí me escuchan, compañeros? Perfecto. Entonces, hemos hablado de cómo ya muy prontamente está funcionando el tubo digestivo, el intestino, el intestino delgado, el intestino grueso. Sin embargo, pues su función nada más va a ser absorber el líquido que deglutió el feto, porque en realidad el feto no está comiendo. El feto se alimenta por el tubo digestivo, perdón, por el cordón umbilical, directamente por paso de sustancias en el espacio intervelloso, como ya habíamos visto en placenta. Pero vamos a ver cómo es la fisiología, un poquito de la fisiología del líquido amniótico. El líquido amniótico está en constante movimiento, no es estático, no se mantiene la misma cantidad de líquido amniótico. Y vemos que una de las principales causas de que esté en movimiento es que el feto deglute líquido amniótico, mismo que se reabsorbe, hay una resorción en el tubo digestivo, principalmente en el intestino grueso. Hay un intercambio en el aparato respiratorio, hay resorción en los pulmones. El líquido amniótico que deglute el feto se va tanto a la tráquea, se va tanto al tubo digestivo como también se va a la tráquea, porque de alguna manera la presencia de líquido amniótico en el árbol respiratorio favorece su formación, favorece la tunelización del árbol bronquial, la presencia de líquido. Cuando no hay líquido, el feto no desarrolla árbol bronquial. Por lo tanto, es una función muy importante del líquido amniótico estar presente en el árbol respiratorio, en el árbol bronquial, pero también en el tubo digestivo, porque pues de ahí va a haber intercambio siempre, mantiene esa función, aunque no va a alimentarse del líquido amniótico, porque el líquido amniótico simplemente se va a absorber en diferentes lugares, le permite favorecer la maduración funcional del tubo digestivo, incluyendo del árbol respiratorio. Pero este líquido amniótico está en intercambio constante a través de la piel fetal. Eh, este, puede haber intercambio de algunas sustancias a través de la piel hacia el líquido amniótico y a través del cordón umbilical de la gelatina de Wharton también se dice que hay intercambio de sustancias, o sea, pero principalmente líquidos. A través de la placa coriónica también hay intercambio, sobre todo de líquidos que van del lado fetal al lado materno. Por supuesto, no estamos hablando de transferencia placentaria, pero el líquido amniótico en sí como tal se mueve del lado fetal al lado materno y del lado materno al lado fetal. Pero principalmente hay algunas situaciones importantes que tienen que ver. Primero, la deglución del líquido amniótico. Una vez que se deglute el líquido amniótico, ese líquido amniótico se absorbe en el tubo digestivo, va a formar parte de las necesidades del feto, como parte de lo que él necesita de líquido, agua y electrolitos para mantener su concentración de sangre, su hematocrito. Y otra parte se filtra al riñón, y en el riñón, pues ahí se filtra y forma orina fetal. Así es que muy pronto el feto comienza a orinar. Ya para entonces corroboramos que al estar orinando, pues hay integridad anatómica y funcional en el sistema urinario. Este movimiento de líquido amniótico nos habla de que debe haber integridad anatómica del tubo digestivo, integridad anatómica del sistema urinario principalmente, para que haya una adecuada cantidad de líquido amniótico. Si, por ejemplo, tenemos una agenesia renal, si tenemos una ausencia del riñón, ese feto no va a aportar con su orina la cantidad de líquido necesario al líquido amniótico. Esa cantidad de orina que aporta a la cantidad total de líquido amniótico es de aproximadamente 500 mililitros. 500 mililitros de orina fetal son aportadas por el feto a la cantidad total de líquido amniótico.
Pero el líquido nuevamente está en constante movimiento a través de las membranas. Placa coriónica, que ya habíamos visto que es la que está formando el saco coriónico, de donde salen las vellosidades. Pero también las membranas amniocoriales permiten paso de líquido. Por ejemplo, hay paso neto de agua entre la madre y el feto a través del corión frondoso. O sea, aparte de la transferencia placentaria, de la barrera placentaria que hablamos, el feto y su líquido amniótico están intercambiándose en diferentes sitios: piel fetal, cordón umbilical, corión, membranas corioamnióticas, placenta. Por eso el líquido amniótico está intercambiándose frecuentemente. Si, por ejemplo, ya les decía, tenemos una agenesia urinaria, agenesia renal, al no aportar esos 500 mililitros de orina, va a haber disminución de la cantidad total de líquido amniótico y encontraríamos un oligohidramnios. No es la única causa, tampoco la más frecuente, pero una causa anatómica fetal de oligohidramnios es agenesia urinaria o una malformación de vías urinarias. No todas, pero si la malformación evita que el bebé aporte estos 500 mililitros de orina al líquido amniótico, nos va a originar un oligohidramnios. Una malformación de tubo digestivo como atresia esofágica tipo 4, que termina en un fondo de saco, nos genera que el líquido amniótico no entre al tubo digestivo y se quede en la cavidad corioamniótica y se incremente el líquido amniótico dando un polihidramnios. De tal manera que el riñón pretérmino no es eficiente. Aunque el sistema excretor renal ya está totalmente diferenciado en la vida fetal, la corteza renal no lo está. Incluso a la hora del nacimiento, todavía la corteza renal todavía no está completamente desarrollada y podemos observar unas irregularidades en la superficie del riñón conocida como lobulaciones fetales. Después del nacimiento, los glomérulos continúan diferenciándose, existiendo un número suficiente de glomérulos para producir filtrado glomerular y los túbulos están suficientemente diferenciados para llevar a cabo reabsorción de materiales esenciales. De tal manera que hay una pequeña limitación de la habilidad renal fetal para retener electrolitos, por un lado, pero es totalmente capaz de diluir y concentrar la orina tras el nacimiento, incluso siendo pretérmino. Ya le decía que la agenesia renal experimental ha reportado lesiones bien conocidas. Una de ellas, no como lesión, sino una consecuencia, sería el oligohidramnios. En el tercer trimestre y al nacimiento, desde la semana 27, nosotros podemos ya ver las glándulas adrenales como unas estructuras grandes, casi del tamaño del riñón fetal. Las adrenales, el hígado fetal y la placenta, pues sabemos que juegan un papel importantísimo en la unidad fetoplacentaria para producir hormonas, principalmente estrógenos, ya que la progesterona puede producirse también directamente en la placenta o desde la madre, como ya habíamos visto unas gráficas, unos cuadritos que vimos. ¿Qué pasa con la función del corazón? ¿Qué pasa con la función del corazón? Ya vimos que la función del sistema cardíaco, pues sería uno de los primeros sistemas que están ya funcionando en el feto. Pueden ser detectados ya con Doppler entre la quinta y la sexta semana, principalmente entre la quinta y la sexta, ¿no? En ocasiones desde principios de la quinta semana ya es posible que nosotros veamos el flujo Doppler que generan esas contracciones. Esas contracciones.
La frecuencia promedio del corazón fetal, y esto ya lo vamos a estar repitiendo, ¿no? Pero ¿cuál es la frecuencia cardíaca del feto? Va de 120 a 160 latidos por minuto. Entre más prematuro el feto, más alta su frecuencia cardíaca fetal, siempre en estos rangos. Cuando ya el feto es un feto de término, la frecuencia cardíaca fetal tiende a estabilizarse en un promedio de 140 latidos por minuto. Después del segundo trimestre, ya casi llegando a los 8 meses de embarazo, la frecuencia cardíaca fetal se va a encontrar en promedio en 140 latidos por minuto. O sea que cuando nosotros exploramos una paciente de embarazo de término, su frecuencia cardíaca fetal, si no está con un problema con alguna situación de sufrimiento fetal, la frecuencia que tenemos o debemos encontrar es auscultándole el abdomen a la paciente con un estetoscopio de Pinar o con el Doctone, es de 140 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca fetal basal. Adelante, Evelyn. Si no podemos encontrar 120 o menos, porque ahí ya estaríamos hablando ya de un feto que es posiblemente que esté por morir, o que sea más alta de 160, porque estamos entonces ante una taquicardia fetal. Lo más común es que si la paciente está en reposo en decúbito lateral izquierdo, que es lo adecuado para explorar el foco fetal, y no hay contracciones, o aún habiendo contracciones entre una y otra contracción, debemos encontrar 140 latidos por minuto en promedio. Pero si encontramos 145, 135, pues estamos todavía en límites normales. Ya veremos el tema de alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, por supuesto, pero estamos hablando de la fisiología fetal y tenemos que conocer cuál es la frecuencia cardíaca fetal allá adentro, intrauterinamente, de 120 a 160, y entre más inmaduro es más alta en este rango. El electrocardiograma es indistinguible del electro de un recién nacido. Bueno, habíamos hablado de la circulación fetal, esto ya lo vimos ahora en placenta, y vimos que en el feto, pues todavía no está funcionando su circulación menor, es decir, el de las pulmonares, y la circulación mayor, pues está así como que recibe sangre del lado derecho al lado izquierdo, algo que normalmente no ocurre. Normalmente lo que ocurre es que el ventrículo, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo están manejando sangre arterial. Y el lado derecho del corazón estaría manejando más sangre venosa. Pero en el feto ocurre que la sangre proveniente de las venas, de las arterias umbilicales, esa sangre que viene de las arterias umbilicales y que nacen en el feto, en la arteria hipogástrica, esas arterias umbilicales nacen en la arteria hipogástrica del feto y de ahí llegan al ombligo, y de ahí llevan estas arterias umbilicales sangre venosa que llevan a la placenta para el intercambio. Salen de la placenta, del espacio intervelloso, como sangre arterial a través de la vena umbilical. A mí me gusta un poquito este dibujo que es así como, sin ir al dibujo anatómico, porque vemos cómo la sangre entra como por las arterias umbilicales, como sangre venosa, y sale de la placenta, del espacio intervelloso, como sangre arterial por las venas umbilicales, que luego se van a formar una vena única, que es la vena umbilical. Esta vena umbilical va a llegar a la cava inferior, directamente a la cava inferior, hacia a través del conducto arterioso de Aranzo. Así evita pasar por el hígado y llega a la vena cava. De la vena cava
Este conducto venoso de Arancio, que ya habíamos comentado, que es un acelerador de flujo, este acelerador de flujo lleva la sangre por la vena cava hasta la aurícula derecha. En la aurícula derecha se va a ir al lado izquierdo. ¿Cómo es que del lado derecho del corazón fetal pasa al lado izquierdo? A través de una estructura que es una comunicación interauricular, que es el agujero oval. Y luego también pasa del lado derecho al lado izquierdo a través del conducto arterioso, que comunica la arteria, va a comunicar la arteria pulmonar con la aorta, con el arco aórtico. ¿Ok? Pero recuerden, la boquita es la vena más grande y los dos ojitos son las arterias, para que no se nos olviden. Los ojitos son arterias y la boca es grande. Y pues ya esto ya lo habíamos analizado, cómo la sangre que sale por las arterias umbilicales que nacen en las arterias hipogástricas llevan sangre arterial, regresa como sangre venosa y llegan a la vena cava, desembocan antes a través del conducto venoso de Arancio para acelerar el flujo y alcance a llegar a la aurícula derecha. Esto ya los habíamos visto, estos dibujitos de qué es lo que está ocurriendo con la sangre y cómo se lleva a cabo el intercambio, pero lo que quiero que veamos es precisamente qué ocurre con estos componentes de la circulación fetal. La vena umbilical, ¿de dónde a dónde va la vena umbilical? Bueno, va del ombligo al conducto venoso. Es decir, va del ombligo, como vena umbilical, trayendo sangre arterial que viene de la placenta, de la placenta, y desemboca en el conducto venoso de Arancio. Y ahí, a través de este conducto venoso de Arancio, se conecta con la vena cava. En el adulto, la vena umbilical se conoce como ligamento redondo del hígado. Es decir, entonces, que los vestigios de la vena umbilical en el adulto es el ligamento redondo del hígado. El conducto venoso, el ductus venoso llamado en la situación, en los estudios de ultrasonido, le llaman ductus venoso, acelerador del flujo de la sangre que lleva la vena umbilical. ¿De dónde va el ductus venoso? Bueno, viene de la vena umbilical y va a la vena cava inferior, sin pasar por el hígado, lo que yo les decía, sin pasar el hígado. En el adulto queda como ligamento venoso. El agujero oval que va de aurícula derecha a aurícula izquierda se convierte, es decir, con el tiempo, la diferencia de presiones al nacer hace que ya se suprima el paso de la aurícula derecha a la aurícula izquierda por gradiente de presiones y después se va a formar en pared auricular. Va a desaparecer ese foramen oval o agujero oval. El conducto arterioso que va de la arteria pulmonar a la aorta descendente, el que habíamos visto que une con la aorta, que va de la arteria pulmonar, se convierte en un ligamento, se estenosa, se oblitera con el tiempo después del nacimiento y este conducto arterioso que va de la pulmonar a la aorta forma un ligamento arterioso, que es la obliteración del conducto arterioso. Recuerden que puede haber persistencia del conducto arterioso y eso pues es grave y amerita una cirugía para cerrar este conducto arterioso. La arteria umbilical, serían dos, ¿no? Las arterias umbilicales nacen de la arteria ilíaca común, que sería, bueno, de ahí de la ilíaca común se transforman en arteria hipogástrica, que nacen de la arteria hipogástrica y de ahí al ombligo, llevando sangre venosa, se convierten en las arterias vesicales superiores y ligamentos vesicales laterales.
arteria vesical superior y ligamentos vesicales laterales. Es así como los vestigios de cada uno de los vasos fetales que funcionan en la etapa fetal, en la circulación fetal, no desaparecen inmediatamente, pero dejan de funcionar y se transforman en ligamento redondo del hígado, la vena umbilical, ligamento redondo del hígado, conducto venoso, ligamento venoso, foramen oval, pared auricular, conducto arterioso, ligamento arterioso, y la arteria umbilical en la arteria vesical superior.